George Wilhelm Friedrich Hegel nació en 1770 y murió en 1831, en el seno de una familia luterana pietista, como Kant. Fue un teólogo filósofo alemán. Su padre deseaba que se convirtiera en pastor protestante. Recibió su formación en el seminario de Württemberg, donde estudió 5 años para ser pastor. Fue revolucionario de la dialéctica sofística. Habría de tener un impacto profundo en el materialismo histórico de Marx, un judío convertido al protestantismo. A los 23 años comenzó a trabajar como profesor de los hijos de una familia aristocrática, pero no servía para trabajar. El nacimiento de su hijo ilegítimo, Ludwig Fischer, lo hundió en muchos problemas morales, sociales y económicos. Finalmente se casó con Marie von Tucker, 21 años menor que él, y tuvieron 2 hijos. Así llegó a ser consejero escolar del pueblo. La importancia de Hegel para la teología protestante es enorme, a través de Barth, de Bonhoeffer o de Hans Kung, sus discípulos. Según Marx, es un teólogo protestante bajo la apariencia de filósofo. Para Hegel, el Estado es el educador de la libertad, elevando el Estado a la divinidad, tema que a Marx le cayó como anillo. Filósofo muy oscuro, Hegel inspiró herejes, desde Nietzsche, Heidegger, Sartre, Bataille, hasta la teoría de la desconstrucción de Jacques Derrida. La fenomenología del espíritu es su aporte a la guerra espiritual, que combina todas las formas de lucha, como más adelante lo plasmará Marx en el Manifiesto Comunista y lo aplican todos los grupos guerrilleros. Sus escritos son protesta contra el catolicismo supersticioso, según él. El Estado universal y homogéneo robespierrista, napoleónico de Hegel es la terminación de la historia. El fin de la historia de Hegel es el premio por haber matado a Dios, tema que más adelante retomará Nietzsche. Hegel atacó todos los dogmas y sacramentos, sea directamente o usando la dialéctica, una progresión en la que cada movimiento sucesivo surge como solución a las contradicciones anteriores. Por ejemplo, la Revolución Francesa constituye para Hegel la introducción de la verdadera libertad a las sociedades occidentales por primera vez en la historia en 3 momentos: tesis, antitesis y síntesis. Síntesis susceptible de convertirse en una nueva tesis. Es decir, matemos al rey, pongamos a otro, después matamos a ese otro y miramos a quién ponemos. Tesis, antitesis y síntesis. La dialéctica literalmente significa técnica de la conversación, que usa la retórica y el sofisma para convencer. Según Heráclito, no es posible bajar 2 veces al mismo río porque los que descienden se sumergen en aguas siempre distintas en su fluir incesante. Bajamos y no bajamos al mismo río. Somos y no somos. Hegel es considerado un sofista y un charlatán por Schopenhauer y Schelling. ¿Somos y no somos al mismo tiempo? El sacerdote para Hegel es inesencial. El catolicismo es el sepulcro de la verdad del hombre. Por eso Lutero es el, entre comillas, liberador por el libre examen. El hombre se libera por el libre examen. La interpretación de cada una, eso lo llamamos relativismo. Frases. Sin que se altere la religión no puede tener éxito ninguna revolución política. Porque es falso creer que puedan romperse las cadenas del derecho y de la libertad sin la emancipación de la conciencia y que pueda haber una revolución sin reforma. Vemos que Hegel definitivamente es hijo de la revolución y admite que la reforma es la primera revolución. Esto lo escribe en Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, tomo 2, página 405. De este modo, para Hegel, el protestantismo es la libertad realizada. La evolución y el progreso del espíritu desde la reforma consiste en que el espíritu ahora, por la conciliación entre el hombre y Dios, tiene conciencia de su libertad. El progreso objetivo es la misma esencia divina y por lo tanto, lo temporal es
capaz de contener en sí la verdad. Esto significa que debes ser rico si Dios te ama. Solo entonces se habrá llegado a la efectiva reconciliación de lo divino con el mundo. Filosofía de la Historia, página 400. Hegel, el genio, murió como vivió. Una diarrea aguda lo mató en 1831, un padecimiento nuevo misterioso llegado a Europa desde la India. Sus síntomas: diarrea, calambres, dolor estomacal, sed, la sangre de los enfermos se coagulaba, sufrían de hipotermia y moría. Se llamaba cólera. Abro comillas: hay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que de la luz hacen tinieblas, y de las tinieblas luz, y dan lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5:20.